¿Qué tal amigas y qué tal amigos? Con el gusto de poder saludarlos, agradezco muy especialmente a la Universidad de Aragua en Venezuela por la invitación para poder ser parte de este chat, de esta conferencia, a partir de esta videoconferencia que estamos comenzando. Mi nombre es Taide González Arias desde la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, en México, para poder desarrollar con ustedes las ideas, sobre todo también algunas maneras y algunas líneas que tenemos muy claras respecto a derechos culturales y lingüísticos, el papel del arte y la cultura en la transformación social. Para comenzar, vamos a hablar de cultura y, por supuesto, del arte. Como nosotros sabemos, siempre hay algunas palabras relacionadas directamente con el concepto de cultura, como cultivar. Y es el conjunto de conocimientos, la cultura que tiene una comunidad, que tiene un pueblo. En ese conjunto de conocimientos tenemos las expresiones a partir del arte. El arte que va a ser todo aquel acto, toda aquella actividad que realiza el hombre, que realiza la mujer en una de sus comunidades o en cada una de sus comunidades para sí y para los demás. Es decir, estamos hablando de un bien. Este bien es común, porque estamos hablando de que es para una sociedad. Y también nos estamos refiriendo al arte como una condición, entonces, que es y que se refleja en la sociedad. En el caso de la cultura, vamos a hablar específicamente de lo que tenemos como costumbres. La costumbre, que hay que recordar que en el caso del derecho, es una fuente del derecho. Es decir, tenemos las leyes, pero también tenemos, sobre todo, el asunto de la costumbre como una fuente del derecho. Tenemos comunidades en toda América y en todo el mundo en donde se ha hecho costumbre, por ejemplo, alguna acción que a la postre va a ser necesario que se siga. Cuando nosotros hablamos de los derechos culturales, entonces nos vamos a referir fundamentalmente a aquellos que se encuentran escritos, que se encuentran implícitos en nuestras leyes, y entonces nos referimos a derechos culturales en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Cuando nos referimos nosotros al tema municipal, es en la comunidad donde recae fundamentalmente el trabajo del artesano, el trabajo de las costureras tradicionales, el trabajo de los músicos. Es en la comunidad donde nace la cultura y es donde las expresiones culturales se enraizan para ser parte de una costumbre, de una tradición que a lo largo del tiempo le da identidad. Por eso cuando nosotros hablamos de la transformación social, estaríamos hablando entonces que tenemos entre la cultura y el arte la identidad. Por eso nosotros nos identificamos y en esa identidad tenemos una identificación con el cóndor en el sur de América, con el águila calva en el norte de América o con el águila real en el centro de América, norte de América también. Entonces tenemos esta identidad que es fundamentalmente atribuida al himno nacional, atribuida a los símbolos patrios. De esta manera entonces la identidad se encuentra reflejada también en la cultura y las artes sobre todo. Pero cuando nosotros hablamos también de derechos lingüísticos, pues nos estamos refiriendo a la lengua, que para el caso de México vamos a denominar como lengua materna. 68 son las lenguas que están en nuestro país, en México, reconocidas. Y en el caso de América Latina, por supuesto que tenemos también estas lenguas maternas que desafortunadamente han ido en un declive muy notorio. Tristemente, correspondería en ese caso, para que podamos hablar de transformación, a las autoridades acatar las reglas internacionales y hacer que coincidan las reglas municipales con estas instrucciones, con estos convenios internacionales, para que podamos seguir teniendo personas que hablen la lengua y que además piensen en esa cosmovisión. Cuando hablamos precisamente de la lengua, nos referimos a la cosmovisión. Y esta cosmovisión pues tiene esta realidad en donde cuando se pierde una lengua se pierde la cultura. Es decir, por ejemplo, la lengua de la lluvia, los Tinsabi, la lengua del venado, los Mazaguas, y así podríamos hablar de todas las lenguas originarias que desafortunadamente se han ido perdiendo, y al perderse la lengua se han ido perdiendo también
la cultura, las culturas de los pueblos. Desafortunadamente, como sabemos, y hay muchos datos, mucha biografía que podemos nosotros referir en donde tenemos la claridad que se acabó con muchos de los hablantes, muchas de las culturas originarias, y con ello se perdió la historia, con ello se perdió la identidad de pueblos enteros. Hoy tenemos afortunadamente un convenio internacional y esos convenios que defienden los derechos culturales, que serían los que tenemos que cuidar. Pero además tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. Cuando hablamos nosotros de la Declaración de los Derechos Humanos, encontramos el artículo 27, el artículo 27 de lo que antes era la Carta de los Derechos Humanos y hoy estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese artículo 27 queda muy claro lo que tenemos que hacer con la cultura y con el arte para que pueda ser un fenómeno de transformación. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar en todo momento que se proteja la creación artística, que se proteja también la cultura y además de que se proteja la creación, también la promoción y la difusión de las artes. Porque promoción y difusión hacen una sola condición en el caso de el arte y la cultura. Es decir, que no sea discriminado el que hable una lengua que no sea el español o el que hable una lengua que no sea el portugués, sino que se permita considerar a los estados-nación como estados pluriculturales, multiculturales. En el caso de México, el artículo 2 de la Constitución es muy claro y ahí es donde encontramos la garantía de los pueblos originarios para que puedan seguir llevando a cabo cada una de sus actividades sin que se llegue a la discriminación. ¿Qué fue lo que llevó a que hoy tengamos instrumentos nacionales en cada uno de los estados-nación o que tengamos instrumentos también locales, instrumentos o leyes a nivel internacional? La discriminación y la matanza que desafortunadamente se llevó en contra de aquellas o de aquellos que hablaban una lengua que no era la que los conquistadores estaban imponiendo. Hoy día, entonces, tenemos que buscar que la cultura sea el motor de transformación en cuanto a que tengamos más artistas, a que tengamos que desincorporar la cultura y el arte de solamente los centros que tienen mayor población. Porque tenemos expresiones culturales como la danza, cualquiera de las 7 bellas artes, que fundamentalmente se encuentran en los centros de población más grandes. En la capital, por ejemplo, de Estados Unidos, en la capital de nuestro país, en México, en la capital también de Venezuela, de Caracas. Fundamentalmente es en estos lugares donde se encuentra la mayoría de las expresiones artísticas. Desafortunadamente, las comunidades más pequeñas, desde donde nace la actividad artesanal, la actividad de textiles, la actividad artística, llega a estar abandonada y entonces solo están viéndose como expresiones y se folcloriza. Por lo tanto, es importante que hagamos que la transformación se vea a partir de políticas culturales incluyentes, que permita que el artista pueda vivir bien de lo que sabe hacer bien y haciendo que se cumplan los instrumentos internacionales. En este caso, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos del artículo 27, pero sobre todo que sean los municipios, que sean las comunidades autónomas, no autónomas, las que puedan proveer a los ciudadanos de instrumentos y de recursos para que puedan crecer el número de artistas, para que puedan difundirse el trabajo de esos artistas y que, como he dicho, puedan vivir bien de lo que saben hacer bien. La transformación la vamos a ver entonces en cuanto a que logremos la identificación que tenemos como parte de una población, pero que además de sentirnos muy orgullosos del pisco peruano o chileno, del tequila, que nos podamos sentir orgullosos de las bebidas nacionales de cada uno de nuestros países, además de eso y además de protegerlo legalmente, tendríamos que ver que otras bebidas también están todavía en la gastronomía que forma parte de la cultura de nuestro país. Y en el caso de las lenguas, pues volver a la escuela en donde se pueda fomentar desde los niños, los jóvenes,
las lenguas originarias. Y con ello también lo que significaba para los pueblos la luna, el sol, la tierra, el aire, los 4 elementos. Esto va a permitir que volvamos a la raíz. Y hay que recordar este dicho, que todo árbol que tiene una buena raíz es imposible de que se pueda caer. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es un retroceso en el tema, tanto de la cultura y del arte y de los derechos lingüísticos. Porque, como he dicho, son muchos los pueblos que ya no tienen hablantes, que ya no se identifican como un pueblo originario ni con una lengua originaria. Por eso vale la pena que en Venezuela, que en Chile, que en Argentina, que en el mundo podamos no solamente conocer las lenguas, sino que además las podamos promover. Como nosotros sabemos, hay algunos países como los de América del Norte, en donde a los pueblos originarios se les dotó de algunas tierras, se les dotó de algunos negocios como los casinos. Sin embargo, eso no es suficiente. Es importante que se pueda volver a la escuela, que se pueda volver a formar alumnos, estudiantes, docentes, que puedan rescatar el significado de lo que hoy está teniendo como problema el mundo, y esto es lo que nosotros conocemos como el calentamiento global, por ejemplo, porque para los pueblos originarios la naturaleza y el medio ambiente tenían y tienen un sentido importante y de pertenencia a la tierra. El cumplimiento entonces de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es importante que la puedan implementar en cada una de las naciones del mundo, especialmente aquellas que han firmado esta declaración, y los que no se encuentran en ella valdría la pena que lo hagan. Y por otro lado tenemos la necesidad de crear leyes municipales, estatales, nacionales, que prevean a la cultura como un proceso de transformación, porque un pueblo con cultura va a tener una mejor democracia. Un pueblo con cultura va a tener la oportunidad de identificar a sus artistas, a sus hacedores culturales, y de poder engrandecer, además desde adentro, como en su momento sucedió, por ejemplo, con los griegos, que nosotros en la historia encontramos estas grandes diferencias entre los romanos y entre los griegos, conociendo y teniendo un Atenas en cada una de las comunidades de América Latina. Y de esta manera, pues al crear nuevas leyes, al proponer iniciativas que permitan que los pueblos vivan en la cultura y desarrollen el arte, podríamos todas y todos tener un mismo camino, y ese camino es el del desarrollo con conocimiento y el de la sustentabilidad que mucho hace falta. En resumen, el concepto de la transformación social se va a dar cuando el arte tenga el lugar que merece, como en la pirámide de Kelsen, que se encuentra la Constitución y los tratados internacionales en la punta del iceberg. Es importante que hoy consideremos que la cultura y el arte son instrumentos que permiten la conciencia y la identificación y el amor por los pueblos. De esta manera, además, estaríamos alejándonos del consumismo y de que estemos yéndonos de manera mercantil en una vida en donde le convenga a unos lo que quieren que consumamos a la hora que quieran, y no que tengamos y seamos seres con libertad, con iniciativa y con la posibilidad de vivir en la libertad que merecemos. Y eso va a ser siempre recordando y estando del lado de la cultura y el arte. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros, y bueno, pues vamos a esperar todas las dudas y todos los comentarios. En especial, decirles que vivimos en un territorio que es riquísimo en arte, riquísimo en cultura. Desafortunadamente la confundimos y creemos que cuando vemos un baile, que es una expresión artística, eso representa necesariamente la cultura, cuando estamos yendo a un concepto muy débil. Necesitamos tener la claridad que representa la cultura, que es encontrarnos con todo lo que significa ser venezolanos, ser mexicanos, y ya dentro de cada país ser de cada una de las regiones o de cada uno de sus municipios. Esa condición, esa manera de poder ver a nuestra gente y lo que tenemos desde la gastronomía, nuestros bailes, nuestros artesanos, y buscar que vivan bien, va a darle un rostro distinto
y la transformación va a llegar porque va a haber más niños, va a haber más jóvenes que quieran aprender a tejer, a bordar o hacer de su vida lo que significa un arte, que es la sensibilidad y el amor por su patria.